En esta oportunidad vamos a describir los circuitos de multiplexores. Recordamos que estos circuitos se encuentran relacionados porque un multiplexor es un circuito tal que posibilita que los datos que provienen de diferentes fuentes u orígenes puedan ser conducidos por una línea o canal único en función a un selector, el mismo que posibilita que uno de estos transmita sus datos por esta vía. Eso lo describimos el pasado día lunes. Cuando los datos llegan a cierto destino, estos y al igual que el caso del multiplexor, el demultiplexor va a efectuar la distribución en función a un código asociado a cada destino. Si tenemos dos posibles destinos, tendremos un selector de un solo bit, tal que cuando el bit adopte el valor 0, los datos son conducidos a este punto. Y cuando el bit tiene valor 1, los datos son conducidos a este punto. En el caso que tengamos 3 o 4 posibles destinos, la selección de uno de estos destinos va a estar en función a un código de 2 bits, tal que el código 00 distribuya los datos a este punto, el 01 lo haga a este punto, el 11 a este punto y el 00 acá, el 01 a este punto, el 10 aquí y el 11 acá. Entonces vayamos a describir de manera más puntual los circuitos de multiplexores. ¿Qué podemos decir? Ya hemos descrito los multiplexores y ahora pasaremos al multiplexor que está acá. 2.7. De multiplexores también se llaman distribuidores de datos y muchas veces se conocen simplemente como DMUX. Tal como indiqué hace un instante, en un sistema de comunicaciones, los datos se transmiten a través de una línea de comunicación. Y cuando llegan a cierto punto, estos deben ser conducidos a uno de varios destinos posibles. Ello se logra en función a un selector de salidas, que en nuestro caso es un código binario. De manera más puntual, se puede indicar que un demultiplexor realiza la función inversa a la del multiplexor. Es decir, estos circuitos toman una única entrada y lo van a distribuir sobre varias salidas. Y está acá. Acá están los datos de entrada.
y queremos reconducirlo hacia alguna de estas salidas. N salidas. Esa reconducción va a depender del selector de salidas, que para este gráfico, este selector se puede ir moviendo, va a ir seleccionando así que salida. Sin embargo, en sistemas digitales, el selector de salida es un código binario. Y este código binario va a determinar el destino al que serán conducidos los datos transmitidos. Este es un diagrama de bloques de un demultiplexor. Ahora, en el diseño del circuito, para que la entrada se manifieste en alguna de estas salidas, se tiene la necesidad de introducir o incorporar una compuerta lógica AND, de manera tal que para un circuito de n salidas vamos a considerar n compuertas AND. Y cada compuerta AND va a tener como entrada justamente la entrada de datos que le llamamos I. Porque esta entrada I tiene que aparecer aquí, aquí, aquí o aquí. Pero además, la compuerta AND va a tener como entrada al código de selector, al código binario, que habilitará la salida correspondientes. Esos detalles lo mostramos en esta presentación. Procedimiento para demultiplexar datos de entrada a n salidas posibles. Las n salidas posibles los designamos como F0, F1, F2 y así sucesivamente hasta Fn-1. Y el circuito va a constar de n compuertas AND. Y a diferencia del circuito multiplexor, ya no considera acá una compuerta OR, sino únicamente n compuertas AND, que van a corresponder a las n salidas posibles. Además, cada compuerta AND tiene como entradas al código de selector que va a habilitar esa compuerta, pero además tiene como entradas la entrada de datos que le llamamos I. N compuertas, cada compuerta tiene el código de selector y la entrada I. Respecto al código de selector, el número de selectores que le llamamos S va a ser el mínimo valor que cumple esta relación. 2 elevado a la S debe ser mayor o igual a N. Entonces, con ello, ya sabemos de cuántos bits va a ser nuestro código de selector. Este es el procedimiento para el diseño de multiplexores. Denle una leidita, por favor.
Bueno, entonces, dada esta descripción, pasemos al diseño del demultiplexor de dos salidas. Las salidas van a estar designadas como F0 y F1. Y el circuito tiene dos compuertas AND. Cada compuerta AND tiene las entradas designadas acá y el número de selectores S cumple esta relación. 2 elevado a la S debe ser mayor o igual a 2. En consecuencia, S es igual a 1. ¿Cómo interpretamos? Como tenemos un solo selector, cuando S adopta el valor 0, la entrada es conducida a la salida F0. Y cuando S tiene el valor 1, la entrada es conducida a la salida F1. Dos posibles salidas. Entonces, esta descripción puede esquematizarse en la siguiente tabla. Nuevamente, cuando S es 0, la entrada es conducida a la salida F0. Y cuando S es 1, la entrada es conducida a la salida F1. Y acá está la tabla. El selector de salidas es un código de un solo bit, designado como S. Cuando S toma el valor 0, se va a habilitar la salida F0 y se inhabilita la salida F1. Cuando S adopta el valor 1, se habilita la salida F1 e inhabilita la salida F0. Esta es la tabla que sintetiza lo descrito anteriormente. El circuito está constituido por dos compuertas AND, una para F0 y la otra para F1. La AND, cada AND tiene como entrada la entrada I. Esa entrada I es el dato que queremos demultiplexar, pero además tiene el código de selector. Está acá, dos compuertas AND. Cada compuerta tiene como entrada a la entrada de datos I y ingresa por esta compuerta y también hacia esta compuerta. Pero cada una también tiene como entrada el código de selector. Fíjense que cuando S toma el valor 0, es decir, S negado habilita F0. S negado va a habilitar este e inhabilita esta segunda compuerta. Cuando S adopta el valor 1, habilita F1 e inhabilitará esta. Bien, fíjense, cuando S toma el valor 0, el 0 ingresa acá. 0 por cualquier cosa, aquí sale únicamente ceros. Está inhabilitado. Pero el 0 se niega acá y aquí aparece el 1. Y cuando una entrada en la AND es 1, en la salida aparece el valor de la otra entrada. Como esta entrada es 1, si esta vale 0, 1 por 0, ese 0 aparece aquí. Si esta entrada es 1 y esta otra entrada es 1,
1 por 1 es 1 y ese 1 aparece aquí. Lo propio, cuando S toma el valor 1, se niega el 1 y sale aquí 0. 0 por cualquier cosa, todo el tiempo aquí va votando 0 y está inhabilitada esta compuerta. Este 1 ingresa a esta segunda compuerta y 1 multiplicado por esta entrada aparece aquí. Pues 1 por 0, que sería la entrada, es 0 y el 0 surge acá. O 1 multiplicado por 1, que es esta entrada, es 1 y el 1 aparece aquí. Por ello tenemos F0 igual a la entrada I, que está en función de ese legado, e I está en función de ese. Ella describe esta parte. La línea de entrada de datos I está conectada a las dos compuertas AND. Sin embargo, únicamente una de ellas se habilitará mediante la combinación del selector. De este modo, cuando el selector adopta el valor 0, se habilita la compuerta asociada a F0 y los datos de la línea de entrada pasan hasta la línea de salida seleccionada, como se vio acá. Cuando ese es 0, este es 1 y esta entrada aparece acá. Y esta está muerta, está en 0. Cuando S toma el valor 1, se habilita la compuerta asociada a F1 y los datos de la línea de entrada pasan a la línea de salida seleccionada a través de la compuerta AND. Así de simple, compañeros. La representación lógica del circuito se describe a continuación. Tenemos un demultiplexor de dos salidas. Ello se logra con un solo selector o con el selector de un bit. Este selector puede tomar como valor o 0 o 1. Cuando adopta el valor 0, esta entrada aparece acá. Y cuando S adopta el valor 1, esta entrada aparece acá. Salida seleccionada. Enseguida vamos a ver un circuito integrado para un demultiplexor. Sin embargo, esta es una descripción lógica del demultiplexor de dos salidas. Con este mismo criterio describimos el demultiplexor de 4 salidas. Las salidas pueden tener cualquier designación. Nosotros estamos optando por designarlo como F0, F1, F2 y F3, con el propósito de describir únicamente. Vemos que las salidas son 4 y N es 4, y el circuito consta de 4 compuertas AND. Ya sabemos las entradas de cada AND, su código de selector y la entrada I. El número de selectores cumple esta relación. 2 a la S es mayor o igual a 4. Por tanto, S es igual a 2. Y vamos a tener 2 selectores, que lo denominamos S0 y S1.
ese 1 es el más significativo y ese 0 el menos significativo. Ese 0 tiene como peso posicional 1, mientras que ese 1 tiene como peso posicional el 2. Y como sabemos, cuando el selector adopta el valor 00, los datos se demultiplexan a la salida F0. Las otras están inactivas o en 0. Cuando el selector adopta el valor 01, los datos se demultiplexan a F1. Por 01, los datos se demultiplexan a F1 y no a las demás. Cuando el selector adopta el valor 10, los datos se demultiplexan a F2, se habilita F2 y las demás están inhabilitadas, y con el código del selector 11, los datos se demultiplexan a F3, tal como se muestra en esta tabla. Entonces el circuito tiene 4 compuertas AND, cuyas salidas son F0, F1, F2 y F3. Está acá, compañeros. F0, F1, F2 y F3. Cada compuerta AND tiene como entradas la entrada de datos I, y está ingresando a las 4 compuertas. Pero solo una se va a habilitar en función al código de selector. Fíjense que F0 se habilita con S1 negado y S0 negado, es decir, 0, 0. F1 se habilita con S1 negado y S0 sin negar, es decir, 0, 1. 0, 1 habilita a F1. F2 se habilita con el código 1, 0, es decir, S1 sin negar y S0 negado. Y F3 se habilita con el código 1, 1, es decir, S1 sin negar y S0 también sin negar. Ahí está. Está clarito, compañeros, que cuando el código de selector es 00, el 0 se niega y toma valor 1 esta salida, y el 1 ingresa aquí. Lo propio, el 0 se niega y esta salida adopta el valor 1, y el 1 viene aquí y esta compuerta se habilita. 1 por 1 es 1, y este dato de entrada pasa por esta compuerta. Pero las demás están cerradas, porque vean, como el código es 00, si bien el 0 negado es 1, esta va a cerrarlo, porque aquí ingresa 0, 0, como ven. Esta se cierra. ¿Esta con cuál se cierra? Como el código vale 0, 0, el 0 ingresa aquí. Pues este 0 ingresa aquí. Se cierra este. Y este está cerrado doblemente, porque ingresa acá el 0 y aquí el 0. Todos cerrados. Para el código 1, 0, vean que si bien este es 1, se niega el 1 y aquí sale 0, y el 0 ingresa por acá. Y esta se cierra por ello. El 0 también ingresa por acá. Se cierra este.
como S vale 1, uno ingresa aquí y ese 0 vale 0, el 0 se niega y sale 1, y el 1 ingresa acá y se habilita esta compuerta. Bien, señores, con seguridad, esta tabla ya lo hemos examinado anteriormente. Esta tabla, compañeros, es similar a la tabla de un circuito denominado decodificador. Decodificador. Tenemos el código 00 y se codifica con F0. El código 01 se decodifica en F1. El código 10 se decodifica con F2 y 11 con F3. Recuerden que decía en la aplicación del decodificador, existe mucha información codificada en la computadora. Por ejemplo, la selección de un dispositivo de salida. Los dispositivos tienen conexiones a puertos de entrada o salida. Cada puerto de salida tiene un código de selector o un código. El 00 puede ser el código, decíamos, de la impresora. Y se habilita la impresora y los otros dispositivos de salida están inhabilitados. El 01 puede ser el código del escáner. Se habilita el escáner y los demás no. Decíamos que el 10 puede ser el código del puerto al que está conectado el plotter. Se habilita el plotter y los demás no se habilitan. Se manda información al plotter y esta puede ser alguna otra unidad de USB. Es decir, que los circuitos de codificadores y los demultiplexores son similares. Se diferencian en que el demultiplexor incorpora una línea de entrada adicional, que es la entrada de datos. Por lo demás, son igualitos. ¿Sí? Si gustan, puedo mostrar acá cuando vimos la temática de codificadores. ¿Dónde tengo? A ver, por acá debe estar. Decodificadores. Ahí están decodificadores. Compañeros, la tablita que estamos mostrando. Esta era la tabla del decodificador. Y vean que es similar a la tabla del demultiplexor. ¿Dónde está el demultiplexor? Debe estar acá. Igualitas. Solo designamos las con otras denominaciones. Lo mismo al caso anterior. El demultiplexor de 2 salidas tendrá una tabla equivalente y un circuito equivalente al decodificador aquí está, de 2 salidas. La diagonal principal es la que se activa, como sabemos.
las diagonales principales se activan. Por ende, tenemos acá el decodificador de 8 salidas. El de 8 salidas, compañeros, ¿dónde estamos? A ver, no sé si lo he mostrado. Acá está el decodificador de 8 salidas. Y tendremos una tabla equivalente en el demultiplexor de 8 salidas. Y el circuito será el mismo, solo que a este hay que incorporarle la entrada de datos I, que se demultiplexará en alguna de estas 7 salidas. Ello puedo indicar dónde estamos, a ver. Aquí estamos, ¿no? Estamos acá, compañeros, en el demultiplexor de 2 salidas, de 4 salidas. Entonces, el demultiplexor de 8 salidas, bueno, antes acá, el demultiplexor de 4 salidas. Sus salidas son F0, F1, F2. Y este código de selector direccionará esta entrada hacia alguna salida. Cuando estén apagados los dos, la entrada I aparece en F0. Cuando esté encendido S0 y apagado S1, tenemos 1 y esta entrada aparece acá. Cuando está apagado S0 y encendido S1, esta salida aparece en F2. Y cuando ambos están encendidos, la salida I aparece en F3. Para comprender y complementar el funcionamiento del demultiplexor, tenemos este ejercicio. ¿Qué indica? Indica que los siguientes datos se aplican a las entradas del demultiplexor anterior, es decir, al demultiplexor de 4 salidas. Hay que graficar la forma de onda de salida. Entonces, las entradas son estas, compañeros. La entrada de datos I es esta. Cada una de las entradas se va a demultiplexar a alguna de estas 4 salidas, ya sea a F0, o a F1, o a F2, o a F3. ¿A cuál va a ir direccionada esta entrada? Depende del código de selector. Acá el código de selector vale 00 y la salida es conducida hacia F0. Entonces este 1 viene aquí. Las demás están apagadas o en 0. El código de selector vale 01. Por tanto, esta entrada es conducida a la salida F1 y viene aquí. Las restantes salidas están inactivas. Queremos demultiplexar este dato 0 y el código de el selector es 10. Ello indica que este dato se demultiplexa a la salida F2. Y cuando el código de selector es 11, el dato de entrada se demultiplexa en F3 y este 1 aparece aquí. Y así sucesivamente. Los códigos de selector son ceros, 0, 1, 2, 3. Por tanto, las entradas 0, 0, 1, 1
van a aparecer en F0, en F1, en F2 y en F3 respectivamente. Entonces, señores, este diagrama complementa el funcionamiento de los demultiplexores. Ahora, de acuerdo a la tabla de demultiplexor, tal como dije anteriormente, se observa que esa tabla es similar al decodificador y los circuitos se denominan decodificador de multiplexor. Solo que el demultiplexor, aquí tengo un error ortográfico, solo que el demultiplexor incluye una línea adicional de entrada que corresponde al dato de entrada que se pretende demultiplexar. Entonces los circuitos se denominan decodificadores de multiplexores, se denominan. Por ello, señores, voy a omitir el diseño del circuito de multiplexor de 8 salidas. Pues el circuito será similar a cual decía, compañeros, a este. Este va a ser el circuito de multiplexor de 8 salidas. Tenemos códigos de selectores de 3 bits. Solo que a este le vamos a incorporar la entrada de datos y nada más. Consultas, compañeros. ¿Dónde estamos a ver? Vamos a ver si existe alguna consulta. Todo claro. Gracias, compañeros. No hay preguntas, dice. Bueno, finalmente, señores, dado que ya tenemos clara la figura de cómo funciona un demultiplexor de 3 entradas, perdón, de 8 salidas. Perdón, mejor. Ahí acá. Tenemos acá, señores, la descripción de un circuito integrado tan de multiplexor de 8 salidas. Para este demultiplexor se requiere códigos selectores de 3 bits, porque 2 al cubo es 8. Entonces, con 3 bits podemos direccionar hacia 8 salidas. Por ello, este circuito también se denomina de multiplexor a 8 líneas. Pero que no confunda esta denominación, pues el multiplexor tiene como propósito el de conducir una línea de entrada hacia, en este caso, 8 salidas posibles. Y en TTL, un ejemplo de multiplexor de 8 salidas
tiene como código 74LS138. Sus pines de salida son los siguientes. Dado que las entradas y salidas pueden tener cualquier denominación, de manera genérica a los códigos de selector le hemos denominado S0, S1, S2, etc. Y a las salidas posibles las hemos denominado F0, F1, F2, etc. Son solo denominaciones. En los manuales de los TTLs, la denominación de las entradas y de las salidas pueden ser diferentes a las que hemos optado en nuestra materia. Veamos su comportamiento. He acá, compañeros, el TTL 74138, que corresponde a un demultiplexor de 8 salidas. Este integrado tiene 16 pines. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 16. Recuerden que siempre se cuenta a partir de esta ranura. ¿Sí? Y he acá la descripción. Las 8 salidas se expresan en los pines que corresponden a los números del 9 al 15. Acá, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como son 8 las salidas, una otra salida es esta. Y vean el orden. Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 y Y7. Estas son las 8 salidas. Aquí está. Se tiene 8 salidas que son Y0, Y1 hasta Y7, que corresponden a los pines del 9 al 15, pero además al pin 7. Sin embargo, el orden es este. Aquí está clarito. Pero el manual de este TTL indica que las salidas tienen una línea acá encima. Y para este circuito integrado, ello significa que están siendo negadas o van a estar activas a nivel bajo. Pero esos detalles no es de mucho interés para nuestro caso, pues lo que queremos es aplicar definición de circuito de multiplexor. Y para 8 salidas, estas van a ser las líneas que posibiliten esta demultiplexión. Estos son los selectores de salida. ABC le llama. Nosotros le hemos llamado S0, S1 y S2. Acá le llama ABC. Ahí está. Hablemos de la entrada. La entrada que va a ser demultiplexada en 8 salidas, lo denotamos como G1 en este circuito. Y se encuentra en el pin número 6. G1 ingresa acá y dependiendo del código de selector se va a demultiplexar en Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, 5, 6 o Y7.
reiteramos que la dirección de salida está expresada en los pines 1, 2, 3. Seguramente 0, 0, 0 demultiplexará al pin 15. El código 0 acá, 0 acá y 1 acá demultiplexará en Y1, que es el pin 14. 0, 1, 0 demultiplexará esta entrada en Y2, que es el pin 13. 0, 1, 1 demultiplexará en la salida 3, que es el pin 12. Y este dato aparece ahí. Es simplemente cuestión de notación. El resto de las entradas o pines, además del VCC y del GLD, tenemos estas dos que corresponden a características técnicas del funcionamiento del circuito integrado. El 4 y 5 dice, el 4 y 5 se van a colocar a tierra para que la entrada se muestre directamente en la salida. Reitero que son características técnicas del integrado. No es mucho de nuestro interés en la descripción del demultiplexor. Pero este circuito requiere que estén en tierra para poder operar. Y cuando estén en tierra o tienen valor 0, dependiendo del código de selector, la entrada G va a aparecer en una de las salidas. Pero como están funcionando a nivel bajo, sí, las entradas 4 y 5 tienen valor 1, la entrada G1 no se va a demultiplexar. Por favor, esto no nos interesa, esta última parte, pues son detalles de cada circuito integrado y cada fabricante tiene su propia especificación. Lo que nos interesa es cómo funciona un demultiplexor en función a un código de selector y una entrada. Y las últimas descripciones son los pines 16 y el 8. El 16 conecta a la fuente positiva de voltaje. Cables rojos si quieren, 5 voltios. Mientras que el 8 es el negativo o cable negro, el que se conecta acá, entre 0 y 0,2 voltios. Cable rojo acá y cable negro aquí. Ella describe el funcionamiento del multiplexor. Por último, compañeros, por último, a ver, ¿dónde estamos? Acá. ¿Qué ocurre si queremos un demultiplexor de solo 3 salidas? F0, F1 y F2. Solo tendremos 3 filas. Esta cuarta fila debe ser omitida.
y al igual que la salida F3. Lo mismo para un demultiplexor, por ejemplo, de 6 salidas, tendríamos que incorporar solamente 6 pilas. ¿Dónde está? A ver esto, acá. Para un demultiplexor de 6 salidas, tendríamos F0, F1, F2, F3, F4 y F5. No habría estas dos columnas. En cuanto a las pilas, solo tendríamos las pilas del 0 al 5. Y nuestro circuito tendría únicamente 6 compuertas AND. F0, F1, F2, F3, F4 y F5. Entonces, para ver si han comprendido, señores, la tarea número 4 es diseñar el circuito de multiplexor de 6 salidas. Me voy al chat y estoy colocando en el chat tarea número 4. Hay que diseñar el circuito de multiplexor de 6 salidas. Cuando digo diseñar, me refiero a la tabla, al circuito y a su representación lógica. ¿Está bien, compañeros? Tenemos hasta las 19:45 para esta labor. ¿Alguna consulta? Reitero, perdón. A ver, de multiplexor, sí. En el de multiplexor requerimos un código de selector de 3 bits, S0, S1 y S2. Y voy a utilizar simplemente los códigos de demultiplexación del 0 al 5. La tarea debe ser subido al Classroom hasta que hora, compañeros. Dije hasta las 19:40. Mucho tiempo, ¿no? Tiempo suficiente. Para cualquier consulta voy a estar acá. Y paralelamente voy a atender a la solicitud de algunos compañeros que aún no están en clase. Entonces, para incorporarlos a Classroom, por favor, envíen los que no lo hubieran hecho su nombre completo y correo institucional al grupo de WhatsApp de la materia. Quienes no lo hayan hecho. A ver, me voy a ir al grupo de WhatsApp de la materia, donde estará
está acá. 142. Pablo Andrés Fernández Cari. ¿Quién más será? A ver. Yemer Colque Laura. Deben ser esos dos casos. Creo que no hay más. A ver, esperaré unos 2 minutitos para ver si alguien más envía su solicitud. Otros compañeros pueden ya desconectarse, realizar la práctica y subirlo a clase. Voy a ir creando la tarea número 4 en el clase. A ver, me voy a Classroom, trabajo en clase, crear, tarea, y dice tarea número 4.